Hola, ¿qué tal estás? En este vídeo voy a explicarte cómo puedes empezar a meditar y de qué manera lo puedes aplicar a tu práctica del powerlifting o si haces incluso halterofilia o crossfit. La meditación es una práctica que viene del budismo y se basa al final en una visión reactiva de todo el flujo de pensamientos que tenemos en nuestra mente consciente. En ese sentido, para que aprendas a meditar, yo te recomiendo que busques un momento del día que puede ser o bien nada más despertar, justo después de entrenar, que luego hablaremos sobre esto, por qué no hacerlo antes de entrenar, justo después de entrenar o antes de dormir. Y que en ese momento lo que hagas es, sencillamente estás sentado, como puedo estar yo ahora, pones las manos, o bien las puedes poner una encima de la otra, los pulgares pueden tocarse para que tu atención también esté centrada en que no se separen, no te quedes dormido, no te quedes traspuesto, y cuando estés sentado con una mano encima de la otra, pulgares juntos, lo que debes hacer es focalizar tu atención en cómo entra y sale el aire de tus fosas nasales. Si viene algún pensamiento a tu mente, no trates como de bloquearlo o eliminarlo, simplemente déjalo pasar, no le prestes atención, no trates de poner la mente en blanco. Eso es un error muy común cuando se está aprendiendo a meditar. Cuando meditas, lo más importante es que adoptes, como te he dicho antes, una visión carente de reacción o reactiva acerca de todo el flujo de pensamientos que tienes. Que trates como de ir rediriges constantemente el pensamiento que te viene, al que atiendes y dices, vale, pero ese no es mi foco es la respiración. Mi foco es la respiración. Hay muchos tipos de meditación, esta que te he comentado se llama Vipassana, en la que tú atiendes, como te decía, la respiración, y de los tipos de meditación que he probado, yo es el con el que más contento, satisfecho y que más resultados he notado. En ese sentido, la meditación se relaciona directamente con las zonas de óptimo funcionamiento y con tu activación. Por esto no te recomiendo que medites antes de un entrenamiento, a no ser que vinieras de unos niveles de estrés muy altos antes de la sesión. Te comento esto porque tú cuando meditas bajas tu activación. Si meditas antes de una sesión, puedes bajar tu activación por debajo de tu zona de óptimo funcionamiento, que es ese nivel de activación en el que mejor rindes para hacer una tarea como puede ser una sesión de powerlifting. Entonces, no medites antes del entrenamiento, sino que hazlo después. Otra de las dificultades que yo he observado con la meditación es la adherencia a la continuidad. Para facilitar esto podrías utilizar una aplicación que te dé ciertos recordatorios de cuándo tienes que meditar, o incluso yo te recomiendo que utilices el móvil, ¿de acuerdo? Y en el móvil tienes el propio temporizador y te pongas alarmas. Te puedes poner, por ejemplo, si te despiertas a las 7:30 de la mañana, una alarma a las 8 o a las 8 menos cuarto para meditar. Y eso, buscas pues el sofá de casa o una silla en la cocina, donde sea, o tranquilamente en la cama sentado. No te recomiendo de momento hacerlo tumbado porque te puedes quedar dormido. Pones el temporizador en 5 minutos y lo que te decía, una mano encima de la otra, pulgares juntos, cierra los ojos, foco atencional interno hacia la respiración, cómo entra y cómo sale el aire de las fosas nasales, y rediriges continuamente los pensamientos. En ese sentido me gusta mucho también visualizar la meditación como si estuvieras frente a una carretera en la que pasan coches y tú no te vas corriendo detrás de cada coche, sino que tú de manera reactiva no estás persiguiendo cada coche, cada vehículo es un pensamiento, sino que lo que haces es simplemente lo observas, pero tú estás tranquilamente sentado. No te vas corriendo a toda velocidad a por el coche o a por el pensamiento. De esto se trata meditar. Meditar, ya sea cuando lo hagas sentado o cuando lo hagas en otros momentos, como voy a explicar a continuación, se trata de no ir detrás de esos pensamientos, de no engancharte como el mono que va de rama en rama, sino de saber prestar atención a un objeto focal, como puede ser en este caso el vaso, o como podría ser tu respiración. Yo te recomiendo que empieces con la respiración y conforme seas capaz de mantener la atención de manera sostenida durante más tiempo, puedes cambiar tu atención a otro objeto focal como lo que te decía, el vaso, el móvil, la ventana,
e incluso en powerlifting, como puede ser la barra, los discos o cualquier otro elemento del equipamiento. Lo que te explicaba antes de que la meditación se puede llevar más allá de hacerla sentado o incluso hacerla tumbado, es que cuando hagas tareas sencillas, como puede ser dar un paseo, con cuidado de los coches, como es obvio, y de los demás peatones, como puede ser, imagínate, fregar los platos en casa, fregar el suelo, ordenar la ropa, hacer cualquier tarea de casa que sea mecánica y repetitiva, trata de practicar el centrar tu atención en la respiración, en cómo entra y sale el aire de tus fosas nasales. Esto también es meditar, meditar de una forma un poco más activa. Y esto incluso poco a poco lo puedes ir llevando a tu entrenamiento, no en cuanto a estar sentado de forma calmada, con los ojos cerrados, sino que en tu entrenamiento entre series, cuando descanses, en vez de estar, pues, voy a ver el móvil a ver qué han subido a Instagram o a ver si tengo alguna notificación, o voy a estar pensando en lo que voy a hacer después. En vez de estar focalizado en eso, trata de ir meditando de manera activa, igual que hacías en las otras tareas de casa, pero esto lo puedes conjugar o digamos que sinergizar con música o con visualización, especialmente inicialmente con música. Y ya meditar no se trataría en ese momento del entrenamiento como una actividad para bajar tu activación, sino como una actividad en la que tú de forma deliberada y consciente centras tu atención en tu respiración y antes de la serie, ojo. Y cuando vas a hacer la serie dices, vale, si voy a coger la barra para hacer, por ejemplo, sentadilla, ahora mi foco pasa a ser tensión, tensión, me aprieto debajo de la barra. Y esos son los focos en los que tú vas centrando la atención. Como has practicado antes la atención de forma sostenida y mantenida en la respiración o en otro objeto focal, tú ahora mismo posees la capacidad o la habilidad de focalizar la atención en ciertos elementos de la técnica de una manera mucho más eficaz. Así que, digamos que recapitulando, trata de meditar utilizando alarmas o recordatorios por la mañana, nada más despertar, justo después de entrenar o antes de dormir, que también te va a ayudar a conciliar el sueño. Ten en cuenta que cuando meditas estando sentado, ojos cerrados, manos, como te he explicado, respiración, tu activación tiende a bajar, puedes estar no llegando a la zona de óptimo funcionamiento para la tarea que vas a hacer, es decir, puedes quedarte muy relajado. Y en ese sentido, y por terminar, digamos que practica también la meditación de una manera un poco más activa, en tareas sencillas de tu día a día, y poco a poco ve trasladando ese foco atencional interno en la respiración a tu entrenamiento, realizándolo entre series, focalizándote en cómo entra y sale el aire de tus fosas nasales. Y bueno, eso ha sido todo. Espero de corazón que este vídeo te haya resultado de utilidad. A mí la meditación ha sido una de las actividades que me ha cambiado la vida. Yo aprendí a meditar en 2017 con Iván Alonso, que era psicólogo del equipo de Power Explosive Team por aquel entonces, cuando preparábamos el Campeonato de Europa Absoluto de Powerlifting. Y fue una de las tareas una de las actividades, aprendizajes que más me han aportado en mi vida. Si tienes cualquier sugerencia o idea, déjame tu comentario más abajo y si te ha molado, manita arriba, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo.